Bueno, el presidente de los consejos de Estado de Ministros ha explicado ampliamente la situación que estamos enfrentando en el orden energético de manera coyuntural a partir de este momento y hacia los próximos días de septiembre, pero me gustaría que el ministro de Energía y Minas, el compañero Raúl García Barreiro, nos ampliara esta información, nos diera detalles de cómo estamos enfrentando el tema y qué capacidad tenemos, sobre todo con el uso del crudo nacional, también para la generación eléctrica, que puede atenuar sin dudas estas afectaciones. Sí, buenas tardes a todos los televidentes y radiovidentes. El presidente de los consejos de Estado de Ministros ha dado una amplia explicación de la situación que afrontamos en estos momentos. Específicamente en el gas licuado del petróleo, en el GLP, es la balita con que se cocina, la que conoce nuestro pueblo, del cual hoy existen 1,7 millones de consumidores. El GLP está garantizado durante este mes y durante el resto del año. O sea que el GLP va a tener una condición normal durante todos los meses que faltan para terminar el año. Esto es una buena noticia. Muy importante para nuestro pueblo, que es la base de la cocción de alimentos de una cantidad grande de consumidores en el país. Pero también hay una parte importante de consumidores que cocinan con el gas natural acompañante de los pozos de petróleo, donde hay 260.000 consumidores, básicamente de la capital y también de Mayabeque y Artemisa. Esos consumidores también tienen el gas garantizado, o sea, ese gas está disponible y no va a tener ningún tipo de afectación. Este gas, conjuntamente con el crudo nacional, es la base de la generación térmica del país. O sea, todas nuestras termoeléctricas están preparadas para quemar hoy el crudo nacional y el crudo conjuntamente con el gas natural acompañante que se utiliza en los dos ciclos combinados que tiene el país, que es además la generación más eficiente del país, es la base de la generación. Igual está garantizado el fuel, que también se utiliza en las centrales termoeléctricas y en los motores de combustión interna que consumen fuel. Ese combustible está garantizado. Hay que decir también que la Revolución ha hecho un gran esfuerzo y como parte del programa para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética, allá hoy funcionan en el país 67 parques solares fotovoltaicos. Esos 67 parques solares fotovoltaicos garantizan el 2,4% de la generación diurna de un día en el país, que también es un aporte considerable. Y el diésel participa en el 10% de la generación. Nosotros pensamos que con las medidas que se deben tomar y que se van a tomar en el sector estatal para disminuir, para ahorrar el consumo en el sector estatal y también lo que podemos hacer en el sector residencial. El sector residencial hoy consume el 60% del consumo del país y en el pico participa en un % mayor, en los dos picos que básicamente se dan de 11 de la mañana a 1 de la tarde y también desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Ahí tenemos que tratar, todo nuestro pueblo, tratar de adelantar algunas actividades, sobre todo en el pico de la tarde, tratar de adelantar la cocción y algunas actividades antes que comience el oscurecimiento. Y con eso de 6 a 10 aproximadamente, ¿no? se va a lograr el aplanamiento que el presidente estaba explicando ahora y con eso va a disminuir la demanda de electricidad. Y con eso podemos lograr una menor participación del diésel en la generación de electricidad. O sea que el momento más difícil que vamos a tener, que es del 14 hasta el final de mes, tratar de ahorrar tanto en el sector estatal como en el sector residencial. En el sector estatal, tratar de disminuir el consumo. En aquellos lugares donde no sea necesario consumir, no consumir nada en ese horario. Y eso nos va a permitir poder disminuir el impacto que vamos a tener en la disponibilidad de diésel, básicamente en esos días. Nosotros pensamos incluso que si cada vivienda en ese horario logra pagar un bombillo de 20 watts, se puede disminuir la demanda en 80 megawatts en cada uno de esos momentos. Eso sería una contribución importante de cada hogar de nuestro pueblo para tratar de disminuir el impacto que podemos tener. Si todos contribuimos, si todos aportamos un poquito y estamos claros que nuestro pueblo lo va a hacer, podemos lograr pasar esos días donde vamos a tener la situación más tensa sin tener afectaciones o con mínimas afectaciones en el servicio eléctrico, que es lo que más
digamos, lo que es más complicado vamos a tener. Es decir, es el 10% ese que se produce con diésel el que afecta, Exacto, está afectado que para esto. participa básicamente en los picos de consumo. Eso nosotros pensamos que es básico para poder disminuir el impacto de lo que vamos a tener en los próximos días. Y esta estrategia, por supuesto, como usted decía, pues requiere, en primer lugar, la orientación que ha dado el presidente y que se ha dado a conocer. Primera actuación, defender los servicios a la población, pero puede existir esa posibilidad de que haya alguna afectación que será oportunamente informada. Programada e informada. Exactamente. Ahora, hay decisiones, ministro de Economía, que tienen que ver con todo el país. ¿Cómo se ha trabajado ese plan para enfrentar esta situación, Alejandro? ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado? ¿De qué manera se ha actuado con agilidad para enfrentar, sobre todo los días que vienen, ¿no? En mejores condiciones para atenuar las afectaciones a la población y a los servicios en general? Sí, Randy, muy buenas noches a todos los televidentes, radioyentes. Como ha explicado el presidente, nosotros vamos a tener dos momentos. Y como se ha puesto también aquí, se ha explicado, el punto fundamental es el diésel. El diésel, como se conoce, se utiliza tanto en la generación, pero tiene un impacto muy importante en la actividad productiva y en el transporte, tanto de carga como de pasajeros. Por lo tanto, nosotros en este contexto tenemos que tomar un grupo de medidas coyunturales para disminuir la demanda de diésel en la economía y poder utilizarlo de forma tal que se prioricen las principales actividades que son de alta demanda de la población. Nosotros, primero debo decir algo, ninguna de las medidas que estamos implementando está improvisada. O sea, hemos venido trabajando ya desde hace varios meses en una evaluación de cómo debemos reaccionar o operar en la economía ante un escenario donde tengamos una reducción de la oferta de combustible. No es nada nuevo, estamos puntualizando algunas medidas que tienen un previo estudio de cómo debe actuarse en la economía de forma tal que se protejan los principales niveles de actividad y servicios básicos a la población. Y a su vez, todo lo que hemos venido trabajando de cara al plan 2019 y al plan 2020 está en consonancia con eso. O sea, cuando hemos venido insistiendo en la necesidad de los encadenamientos productivos, de potenciar los proyectos de desarrollo local, de avanzar en el autoabastecimiento municipal, de utilizar lo más posible o potenciar o proteger las producciones nacionales, disminuir las importaciones y tratar de cambiar la mentalidad importadora que a veces tenemos un poco arraigada por determinadas características de funcionamiento de la economía. Todo tributa en función de ello, de prepararnos para un escenario donde tenemos que depender más de nuestras reales posibilidades y donde tenemos que explotar al máximo todas nuestras reservas internas. Incluyendo la mejora en la eficiencia en la intensidad energética, ¿no? Que ya lo habíamos diseñado desde el plan. O sea, ya recordar que cuando presentamos el plan 2019 teníamos ya de hecho una mejora en la eficiencia energética, o sea, para generar el nivel de actividad consumimos desde el diseño del plan menos combustible. Ahora, ¿cuáles son en este contexto las principales medidas? Bueno, el presidente las ha venido explicando. Primero, hay un grupo de producciones que son muy intensivas en materia energética, o sea, que necesitan muchos portadores energéticos, mucho consumo de energía para poder dar ese nivel de producción. Esas las vamos a temporalmente, podemos disminuir los niveles de actividad y puede ser incluso que algunas de ellas por unos días las tengamos que paralizar. Eso es una medida que estamos revisando, puntualizando con los ministros, con los organismos para buscar que tengan el menor impacto negativo en la economía, porque después me voy a referir también rápido a eso. Estamos identificando aquello que podamos desplazar de horario, como se ha dicho aquí, de forma tal que la actividad productiva no compita con el horario de mayor demanda de la población para la cocción de alimentos y otras actividades, y todo aquello que desde el punto de vista de la producción material podamos hacer fuera del horario pico, no necesitaríamos entonces parar esa actividad, lo que tenemos que hacer es desplazarla en el tiempo. Eso requiere un esfuerzo adicional también de los trabajadores, porque bueno, son horarios a veces de madrugada, son cuestiones estas que tenemos que evaluar y que estamos totalmente convencidos que nuestro pueblo a esto reacciona de manera positiva con los argumentos para enfrentar la situación que estamos atravesando, puramente coyuntural. Tenemos que priorizar el diésel fundamentalmente hacia el transporte público, transporte de carga, algunas actividades productivas que sean de la producción con destino al consumo
y un poco quizás evitar utilizar el diésel en inversiones de manera temporal. O sea, es preferible ponerle el combustible a un camión que va a transportar mercancía del puerto a la red minorista para la venta a la población que poner diésel en una grúa para hacer un muro. ¿El muro puede esperar 15 días? 15 días, claro. Entonces, eso es lo que es una cuestión práctica. El muro no es que lo vamos a dejar de hacer, el muro lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer en estos 15 o 20 días, vamos a hacerlo después, y ahora vamos a coger el diésel y vamos a transportar la carga que está en el puerto y lo ponemos en una tienda. Es un poco cuando uno dice, vamos a paralizar las inversiones, no, eso no significa que todas las inversiones del país se paralizan. Eso significa que aquellas que están demandando en este mismo minuto un nivel determinado de diésel, hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa y vamos a dejar el diésel para las actividades que tienen que ver con el aseguramiento de las principales ofertas de bienes y servicios a la población. Eso lo tenemos que ver puntualmente porque precisamente en eso tenemos un entrenamiento. Y es una cuestión, como explicaba el presidente, que es de días. Y nosotros tenemos que prepararnos para que tenga el mínimo impacto posible en la economía y en los servicios directamente a la población. ¿Qué estamos haciendo también? Bueno, en este escenario estamos centralizando también la asignación de diésel. Debo decir algo, centralizando, quiero explicar porque le estamos dando participación a los ministros también. Nosotros hemos ido avanzando en la descentralización de algunas cuestiones vinculadas con la economía y venimos ya entregando la asignación de diésel directamente a las empresas, a la actividad empresarial, la actividad productiva. En un escenario de este tipo hay que tomar decisiones y por lo tanto, bueno, hemos pedido también en concurso el apoyo de todos los organismos en función de que nos ayuden en la asignación de los combustibles durante este periodo de tiempo para garantizar que se pongan las principales prioridades. Nosotros no reaccionamos ante este evento de escasez como pudiera reaccionar la economía de mercado. ¿Cómo reacciona la economía de mercado ante un evento de escasez de oferta? Subiendo precios. O sea, cuando la oferta se te da muy por debajo de la demanda, el punto de equilibrio de la economía de mercado es subir los precios, y el que lo pueda comprar lo compra, el que no. Nosotros no estamos atacando este fenómeno por la vía de los precios. Estamos atacándolo por la vía o enfrentándolo por la vía de una asignación centralizada, pero con una lógica de país, con una lógica que se prioriza no obligatoriamente lo que más dinero da, se prioriza lo que realmente tiene más impacto en los servicios y la oferta de bienes a la población y por lo tanto, en ese sentido, el trabajo colectivo del Consejo de Ministros en función de, sabiendo lo que tenemos en la mano y de lo que vamos a poder disponer de aquí a finales de mes, trabajar en conjunto en ver dónde ubicamos esos recursos para que la economía y la población tengan el menor impacto negativo posible, es una tarea fundamental. Y como explicaba el presidente, debo también plantear que no renunciamos para nada a alcanzar los niveles de actividad que están previstos en el plan de la economía. Nosotros mantenemos la estrategia y la decisión de trabajar en función de obtener una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto en este año 2019, a pesar de todas las tensiones, venimos y seguiremos así recuperando muchos niveles de actividad. Hemos estado recuperando la producción de carne de cerdo, la producción de huevo, la producción de leche, incluso la estamos sobrecumpliendo con respecto al plan. Hemos estado haciendo inversión en las fuentes renovables de energía, en la industria. En el primer semestre cumplimos el plan de inversiones del país y venimos avanzando en ese sentido. Hemos hecho inversión en la esfera de transporte, en el ferrocarril, en el transporte público y seguiremos. O sea, esto no nos detiene para nada. Esto es lo que tenemos que actuar proactivamente, estar conscientes de la coyuntura que estamos enfrentando, buscar la manera que con el concurso de todos podamos ubicar los recursos donde más impacto tengan desde el punto de vista favorable, y habrá afectaciones, como se ha dicho aquí. Tendremos que disminuir algunos niveles de actividad de la transportación, tendremos que disminuir la energía, y el pueblo tiene que cooperar, como siempre hace, porque estas son batallas que se ganan también con el apoyo, el concurso, la comprensión y el apoyo de la población. Tiene que cooperar en función de consumir o demandar lo menos posible para poder dar respuesta tanto a las necesidades de la población como a las demandas de la economía en un nivel más bajo que el habitual durante unos días, hasta tanto podamos ir recuperando esos niveles de actividad y ponernos en condiciones más normales. Y como planteaba el presidente, todo lo que en estos días hagamos y sea eficiente y tribute más eficiencia a la economía y permita resolver problemas con recursos propios, demandando menos energía y menos combustible y menos diésel, lo debemos sistematizar. También cuando decimos que es coyuntural no quiere decir que si hacemos algo ahora que nos sale bien y tiene impacto, después lo desechemos. Lo que es coyuntural es el momento, pero nos sirve para implementar determinadas medidas
que nos pueden dar incluso un carácter de más sistematicidad a futuro, porque al final de la jornada tenemos que bajar el consumo energético del país. En esa coyuntura, ministro, hay también cierta protección, a pesar de las afectaciones que va a haber para el sector estatal. Sin duda hay cierta protección a los servicentros, es decir, ¿hay algún suministro de los servicentros? Sí, desde el punto de vista del diésel, nosotros estamos respaldando el 100% de la demanda de los servicentros. Lo que siempre, el consumo habitual de los servicentros tiene respaldo dentro de la disponibilidad que tiene la economía. Por eso los ajustes fundamentalmente los estamos haciendo en el sector productivo, pero no paralizando masivamente obras ni paralizando masivamente actividades, puntualmente desplazando horarios y buscando la manera de ralentizar algunas de las inversiones con el objetivo de en unos días asignar los recursos, el diésel, a las actividades fundamentales, sobre todo de oferta, porque como explicaba el presidente, tenemos los productos. Tenemos productos en los puertos, tenemos productos en los barcos, hay suficiente producto en el país para abastecer la red minorista, como se ha venido recuperando en los últimos meses, y por lo tanto de lo que se trata es de que por el diésel tengamos la posibilidad de mantener ese nivel de oferta a la población. O sea que, como decía el presidente, no hay miedo, todo lo contrario, tenemos que actuar proactivamente, entender el escenario en el que estamos, adoptar las medidas que nos permitan garantizar en este periodo de tiempo, bajar un poco los niveles de actividad para poder garantizar que el combustible nos alcance hasta que empatemos a final de mes e implementar en adelante todas las medidas que nos den resultados para poco a poco ir también disminuyendo el componente energético de la economía y buscando más eficiencia en su funcionamiento. Y garantizamos y estamos trabajando para que esta posible disminución de niveles de actividad que transitoriamente tenemos no nos afecte las metas de crecimiento del PIB y seguiremos trabajando unidos en función de que la economía alcance sus metas este año 2019. Y en el plan 2020, que estamos ya también inmersos. Como usted ha dicho, es un trabajo colectivo del Consejo de Ministros, del gobierno del país, y que ha implicado esa creatividad también que nos acompaña a los cubanos y la perspectiva también de lo que cada organismo, cada sector necesita y puede hacer en función de atenuar esta situación. Uno de los sectores que más directamente está vinculado a la población y que también, por supuesto, tiene que ingeniarse en medio de estas condiciones, el sector del transporte. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, está con nosotros esta tarde. Me gustaría, ministro, que nos hablara de la estrategia que va a adoptar el transporte en esta transportación de cargas, que es tan importante para la economía del país, pero también, por supuesto, en la transportación de pasajeros, que es uno de los factores más visibles que uno puede apreciar ahora de impacto de esta situación energética coyuntural que tenemos. Sí, Randy, buenas tardes a todos los que nos siguen en esta emisión de la Mesa Redonda. El transporte como actividad transversal de la economía prácticamente impacta en todos los sectores y en la población, como es lógico, y también hemos diseñado un conjunto de medidas para esta coyuntura que estamos enfrentando y hemos conciliado prioridades para poder abordar este fenómeno. ¿Qué prioridades son estas? Bueno, en primer lugar, priorizar el uso del ferrocarril, a partir de que este es el medio de transporte de mejor eficiencia energética y sobre todo para las transportaciones a larga distancia, tanto de pasajeros como de carga. En segundo lugar, asegurar las transportaciones de combustible, de alimentos, así como las vinculadas con las exportaciones del país. Tenemos que mantener la comunicación con la Isla de la Juventud, tanto de pasajeros como de carga, ajustando los niveles, pero mantener la comunicación. Asegurar las operaciones portuarias. En estos momentos tenemos 9 buques en Cuba, en los puertos operando, tenemos que asegurar esas operaciones. Las aeroportuarias, hay que asegurarlas, así como los centros de carga y descarga, que son los lugares donde las mercancías se trasladan del ferrocarril hacia los medios de transporte para el destino final. Tenemos que garantizar la canasta familiar normada, eso lo tenemos que respaldar. Vamos a reorganizar el transporte público para obtener un mayor rendimiento de los medios. Hay que decir que el impacto en el transporte público se ha venido sintiendo por la población ya las últimas semanas. En La Habana, en los últimos 2 días, pero realmente el transporte público ha sufrido un impacto en las últimas semanas. Y vamos a priorizar, por supuesto, respaldar los servicios de Medibús, las hemodiálisis y todos los servicios vinculados con actividades sensibles para la población que se garantizan. También hemos previsto otras medidas, porque obviamente no vamos a poder mantener el nivel de actividad habitual durante este tiempo. Vamos a reajustar la salida de los trenes nacionales sin cancelar salidas, pero las vamos a espaciar en el tiempo,
Nosotros vamos a dar una información detallada mañana a la población con los horarios, los días, la información. O sea, vamos a estar desplegados asegurando esta tarea, pero es muy importante extender las salidas en el tiempo de los trenes para garantizar que todo el mundo viaje, pero no todo el mundo va a poder viajar en el día que lo tenía reservado. Y eso es algo que tenemos que ver los pasajeros. Por supuesto, quien no desee viajar va a poder reintegrar su pasaje, pero quien desee viajar se le van a brindar opciones para ver en el momento que le sea más conveniente. Vamos a mantener al menos un viaje diario entre La Habana y todas las cabeceras provinciales con ómnibus. El ómnibus es uno de los más consumidores de combustible en estas distancias largas y por tanto ahí hay un impacto fuerte, hay muchos viajes que tenemos que cancelar, pero igual también vamos a brindar información detallada a la población y vamos a tratar con los pasajeros y vamos a buscar acomodo con el tren o quien no decida viajar, que decida posponer el viaje para el próximo mes, también vamos a darle la posibilidad de reintegrar su boleto o reservar nuevamente. Vamos a rediseñar los esquemas de transportación pública para este periodo porque vamos a tratar de respaldar en lo más posible la transportación en los picos y determinado nivel en los horarios fuera del pico y también vamos a tratar de hacer transportaciones más cortas en tramos de mayor movilidad de la población. Y vamos a tratar de... Algo que la población hablaba, ministro, que había que precisar en esos tramos tan largos como quizás acortar para mover en los lugares de más pasajeros. Variantes que ya se han venido aplicando en las provincias. En La Habana lo vamos a implementar. Después que terminemos en esta mesa redonda, vamos para allá, tenemos a todos los compañeros. Ahí estamos trabajando en el diseño de los esquemas y demás. Vamos a implementar en La Habana y en el resto de los países todo un sistema de inspectores y de los cuadros de transporte que vamos a insistir en todos aquellos puntos de mayor concentración de población en persuadir a aquellos choferes de vehículos estatales que conducen y que no están contribuyendo con la población. Y por supuesto es el momento de hacer el llamado, que ahorita el presidente lo mencionaba y nosotros lo ratificamos, a que es imprescindible que todos los choferes, cuadros o choferes que conducen un vehículo en el país tengan la sensibilidad de transportar a los pasajeros que están en las paradas. Y los que transportan vehículos de carga, de dirigirse a las agencias de carga, como está establecido, para gestionar carga y no viajar vacío. Eso es algo que también desde la OPTEI, de la Operación Puerto Transporte Economía Interna, las últimas semanas hemos estado insistiendo en colaboración con los gobiernos de todos los territorios. Y bueno, vamos a reforzar el control con todo, sobre todo los medios. Bueno, vamos a tratar también de trabajar con los trabajadores por cuenta propia, que son un componente importante. Vamos a respaldar el trabajo de las cooperativas, de todas las gacelas, los taxis ruteros que operan en la ciudad, para que se mantenga este servicio. Y por último, como ya dije anteriormente, vamos a brindar información adicional mañana y solo ratificarle a nuestro pueblo, nuestro presidente, que todos los transportistas del nivel central hasta la base vamos a estar tocando todos los problemas ahí donde está la población con la mano, con la absoluta convicción de que vamos a vencer. Creo que es muy importante sobre todo ese elemento de la información oportuna, la información sistemática a nuestro pueblo, que entiende las circunstancias y que busca sobre todo también saber cómo va a actuar ante esta situación que estamos enfrentando. Gracias. Se dan cuenta que es complicado estar en el papel del ministro de Transporte. Sí, muy complicado. Gracias por esta información. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí en la mesa redonda. Bueno, presidente, nos hemos acercado a los, podríamos decir, puntos fundamentales de esta situación y de las afectaciones que puede provocar en el ámbito de la generación energética, en el ámbito del transporte, las medidas que se han orientado para toda la economía del país y sobre todo creo que también la voluntad expresada acá por los propios ministros es de mañana, en los próximos días, continuar informando a la población sobre este tema. Me gustaría entonces que en estos minutos finales usted
pudiera transmitirle un mensaje a nuestro pueblo y sobre todo también pues precisar qué es lo que nos toca a todos en esta batalla, que es coyuntural, pero que como usted decía nos sirve